Adiós, Perú, con tu calidez que a veces me asfixiaba. Y hola, Estados Unidos, la tierra de la libertad que tanto anhelé. Pero, ¿por qué esta libertad se siente tan vacía, tan dolorosamente solitaria? Una noche, poco después de haber regresado a Chicago, miraba el techo liso y blanco de mi habitación, susurrando para mí mismo en la oscuridad. El regreso que había esperado con tanta ansiedad, el escape que planeé durante años, no me había traído la liberación que imaginaba. En su lugar, había dejado un hueco silencioso y helado en el fondo de mi alma. Mi nombre es Mateo. Nací y crecí en un barrio bullicioso de Lima, pero hace más de una década, mis padres emigraron a Estados Unidos persiguiendo ese famoso sueño americano. Me adapté, me agringué, como dicen. Adopté la eficiencia, la puntualidad y, sobre todo, el sagrado concepto del espacio personal. Trabajé duro en una corporación multinacional en Chicago, y un día, de la nada, me llegó la orden, liderar un proyecto de expansión en la nueva sede de Lima, Perú. 5 años. En medio de la alegría por el reconocimiento profesional y la ansiedad de volver al caos que había dejado atrás, sentí que era un desafío que debía aceptar. Así que, con una maleta llena de trajes y una mente estructurada a la americana, volé de regreso a la tierra que me vio nacer. Pero la realidad, mi causa, fue mucho más brutal de lo que había imaginado. En la oficina de Lima, la palabra clave no era eficiencia, sino confianza. Y esa confianza se construía lentamente, con cafecitos, con chismes de pasillo, con preguntas que a mí me parecían una total invasión de la privacidad. Y, Mateíto, ¿ya almorzaste? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Te fuiste a juerguear esa carita? ¿Problemas con la flaca? Cuando intenté presentar mis ideas de forma directa y concisa en una reunión, como se hacía en Chicago, un silencio incómodo llenó la sala. Nadie respondió. Más tarde, mi jefe, un hombre bonachón llamado Lucho, me llevó a un lado y me dijo con tacto: Causa, aquí las cosas son con más sabor. Tienes que pensar en cómo se sienten los demás, un poco más de cintura, ¿entiendes? Hasta los almuerzos de la empresa eran un campo minado. Conversaciones superficiales, calculadas, que me hacían sentir como un extraño en mi propia tierra. Si rechazaba una invitación a un almuerzo de patas, me veían como un antisocial, un sobrado. Pero si iba, no lograba relajarme. Cada día que pasaba sentía que tenía que reprimir mi verdadera forma de ser, mi eficiencia, mi deseo de ir al grano. La vida cotidiana también estaba llena de estas reglas sociales invisibles. Los trámites en el banco o en la municipalidad eran un laberinto de burocracia y conversación. Un pequeño error en un documento significaba empezar todo de nuevo, pero no sin antes escuchar la historia de vida del funcionario. En el supermercado, si intentabas colarte un poquito en la fila, te caía una mirada que podía congelar el mismísimo infierno. Yo pensaba que actuaba de la forma más lógica y eficiente, pero aprendí a la mala que la lógica en Perú tiene sus propios códigos, sus propios ritmos. Y entonces, justo cuando sentía que ya no podía más, recibí el correo electrónico de la central en Chicago. El proyecto en Perú había concluido con éxito. Debía volver. En ese instante, sentí como si me hubieran quitado un peso de 100 kilos de encima. Al fin podía volver. Lo pensé con toda el alma. Volver a un lugar libre de esta asfixiante familiaridad, un lugar donde pudiera ser yo mismo, sin que nadie me preguntara si había comido o si tenía frío. Volver a la verdadera libertad. Pero en ese momento, yo no tenía ni la más remota idea de dónde se encontraba la verdadera libertad. Y jamás imaginé que el viaje para encontrar esa respuesta perdida estaba a punto de comenzar. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto O'Hare de Chicago, inhalé profundamente. El aire frío, filtrado y familiar me reconfortó. Por fin en casa. Después de 5 años de vivir bajo el yugo de la confianza y el que dirán en Perú, finalmente regresaba al santuario de la libertad individual. Eso creía yo. Pero esa sensación de alivio se desvaneció con una rapidez brutal. En la zona de recojo de equipaje, mi maleta no aparecía. Me acerqué a un empleado. Disculpe, mi maleta aún no sale, le dije. La respuesta fue una frase cortante: tendrá que esperar, sin siquiera levantar la vista de su pantalla. En ese preciso momento, me di cuenta de algo terrible: el servicio amable, casi exagerado, y las sonrisas que había recibido en el aeropuerto Jorge Chávez se habían convertido, sin que yo lo notara, en mi nuevo estándar. Este trato frío y mecánico, que antes era normal para mí en Estados Unidos, ahora se sentía como una bofetada helada. En la aduana fue lo mismo.
El oficial no me miró a los ojos ni una sola vez. Pronunció solo las palabras necesarias, selló mi pasaporte con una indiferencia robótica y siguió con el siguiente. Cuando intenté hacer una pregunta, simplemente me hizo un gesto con la mano para que avanzara, sin decir nada. La sensación de que nadie me veía, de que mi existencia era completamente irrelevante para los demás, comenzó a instalarse en el fondo de mi corazón. En la fila para los taxis, esa extraña sensación se hizo aún más intensa. Los conductores miraban sus celulares, algunos fumaban con la ventana apenas abierta. A pesar de que había clientes esperando, no se movían. Me acerqué a uno. A la estación central, por favor. El hombre, sin levantar la vista de su teléfono, masculló, $50. ¿No usa el taxímetro?, pregunté, recordando las negociaciones y regateos casi amistosos con los taxistas en Lima. A esta hora hay tráfico. Es la tarifa, dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Me quedé sin fuerzas para discutir y subí al auto. Durante el trayecto, el conductor habló por el manos libres con un amigo, sus carcajadas resonaban en el silencioso habitáculo. Yo solo podía mirar por la ventana el paisaje urbano gris y ordenado. Antes de volver, lo único que anhelaba era liberarme de esa vida agotadora. De la sociedad llena de chismes, de la mirada constante de los otros, de tener que cuidar cada palabra. Pero esta libertad que ahora tenía frente a mí me provocaba una incomodidad indescriptible. Nadie me corregía. Nadie esperaba nada de mí. Y en medio de esa total indiferencia, empecé a sentir una soledad que jamás había previsto. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de mis padres en los suburbios, observé la puerta familiar a través de la ventanilla. El paisaje, que debía ser el mismo de hace 5 años, se sentía extrañamente ajeno. Abrí la puerta y mi madre salió a recibirme. «Hijo, volviste». Su rostro sonriente era el mismo, lleno de una ternura que no había cambiado, pero la noté más delgada, con una tristeza sutil en la mirada. «Sí, ma, volví», respondí, pero no pude evitar una punzada de dolor en el pecho. Entré a la sala. Mi padre estaba sentado en su sillón, leyendo las noticias en su tablet. Aunque me vio, su expresión no cambió. «Ah, hola», murmuró, con un breve movimiento de cabeza. Ese era todo su saludo. El padre que yo recordaba, aunque era un hombre de pocas palabras, se habría levantado a ayudarme con las maletas. Ahora, solo se oía el suave deslizar de su dedo sobre la pantalla. Mi hermano menor ni se inmutó, absorto en su videojuego. Me dedicó una mirada de un segundo y volvió a su mundo digital. Le dije, choche, cuánto tiempo, pero no estoy seguro si siquiera asintió. Su reacción me dejó sin palabras. ¿Y mi hermana, Mariana?, pregunté. El rostro de mi madre se ensombreció por un instante. Evitó mi mirada y dijo, tuvo unos problemas, ahora no está en casa. No dijo más. Se fue rápidamente a la cocina. El silencio denso que quedó flotando en el aire me gritaba que algo grave había pasado, pero no tuve el valor para preguntar más. Llegó la hora de la cena. Mi madre sirvió la comida. Eran lasaña congelada y una ensalada de bolsa. Pensé que el sabor de la comida de casa, aunque fuera esta versión americanizada, me reconfortaría. Pero la realidad fue otra. Apenas hubo conversación. Mi padre comía con la vista fija en el televisor. Mi hermano, en cuanto terminó, se levantó y se encerró en su cuarto. Intenté contarles anécdotas de mi vida en Perú, del trabajo, de la gente, pero solo recibía respuestas cortas. «Ah, mira, qué bien». Nadie intentaba prolongar la conversación. Sentí una opresión en el pecho. Recordaba nuestra casa en Lima, antes de emigrar. Las cenas eran un caos de risas, de quejas del trabajo, de chismes del colegio, de discusiones sobre el último partido de la U. Conversaciones triviales que creaban un ambiente cálido, un hogar. Ahora, aunque estábamos en la misma habitación, cada uno parecía encerrado en su propia burbuja. Solo habían pasado 5 años desde la última vez que los vi. ¿Cómo nos habíamos distanciado tanto? Yo había sobrevivido en Perú aferrándome a la idea de este reencuentro familiar, pero ahora se sentía como empezar a convivir con extraños. ¿Era esta la casa a la que realmente debía volver? La pregunta, silenciosa y fría, comenzó a llenar mi corazón. A la mañana siguiente, me desperté temprano. La casa estaba en silencio, y una sensación de incomodidad me recorría el cuerpo. Caminé por la sala.
Había una fina capa de polvo en los muebles, y en una esquina, el papel tapiz se estaba despegando. Esta era la casa que mi madre antes limpiaba meticulosamente cada día, y que mi padre siempre estaba reparando. Ahora, apenas quedaban rastros de ese cuidado. En la cocina, mi madre preparaba el desayuno en silencio. Al ver su espalda, sentí una angustia indescriptible. La mujer vibrante que recordaba ahora caminaba un poco encorvada, con la mirada perdida en sus propias manos. Era como si el tiempo se hubiera llevado su alegría. El desayuno tenía el mismo sabor insípido de siempre, pero la actitud de mi familia era la de unos desconocidos. Mi padre subió el volumen del televisor y cuando le hablaba, tenía que repetirle las cosas. Últimamente no oye bien, dijo mi madre con una risa forzada, pero en su sonrisa había una sombra de tristeza. Mi hermano no soltó el celular en ningún momento, con la mirada siempre hacia abajo. Ya no podía bromear con él como cuando éramos chibolos. Recordé lo que mi madre dijo sobre mi hermana la noche anterior. Reuní el valor y pregunté, «Mamá, ¿Mariana está bien?» Mi madre detuvo lo que estaba haciendo. Suspiró suavemente y comenzó a hablar, con la voz entrecortada. Poco después de que te fuiste a Perú consiguió un trabajo y se mudó a otra ciudad. Pero poco a poco dejó de llamar. Ahora no sabemos bien qué hace, dónde está. Su voz temblaba ligeramente, y supe al instante que llevaba años sufriendo en silencio por esto. Sentí un dolor agudo en el corazón que me dejó mudo. Mientras yo me quejaba de mi vida difícil en Perú, de la gente metiche, no me había dado cuenta de los cambios en mi propia familia, de la angustia de mi madre. Ella no dijo más. Se levantó diciendo que tenía que tender la ropa. Yo solo pude ver cómo su pequeña figura se alejaba, sin poder decir nada. La casa estaba impregnada de una atmósfera lúgubre. La calidez de antes ya no existía. Para cambiar de aires, decidí salir a caminar por la ciudad. Mi ciudad natal adoptiva. El paisaje que debía ser familiar se sentía completamente ajeno. El centro comercial donde antes iba con mis amigos los fines de semana estaba casi desierto. Muchas tiendas habían cerrado sus puertas metálicas. La tienda de cómics a la que iba siempre ahora era solo un local vacío con un cartel de se alquila. ¿Cómo se había deteriorado tanto? Me quedé paralizado, sin poder entender un cambio tan drástico. En ese momento, el rostro de un viejo amigo apareció en mi mente, Lee, mi pata del alma desde la primaria, siempre alegre y lleno de vida. Recordé que su familia vivía cerca y caminé hacia su casa. Toqué el timbre. Su madre me abrió la puerta. Mateo. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo, sonriendo sorprendida. Pero cuando le pregunté por Lee, su expresión cambió. Mi hijo se mudó a California hace años. Consiguió un buen trabajo y ya no vuelve. Aunque lo dijo con calma, su voz estaba teñida de soledad. Me contó que no era el único. Muchos de mis compañeros de generación se habían ido de la ciudad para estudiar o trabajar, y casi ninguno había regresado. Las fábricas de por aquí cerraron, ya no hay trabajo. Los jóvenes tienen que irse, dijo su madre, suspirando. Miré a mi alrededor. La mayoría de la gente que caminaba por la calle eran ancianos. Apenas se veían jóvenes. La ciudad que antes era vibrante ahora estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. El gobierno promete ayudas, pero al final, nada cambia, sus palabras resonaron en mi cabeza. Me di cuenta de que durante 5 años, absorto en mis pequeñas frustraciones peruanas, no había visto cómo mi familia y mi ciudad se estaban desmoronando. Era como si el lugar que yo conocía hubiera sido reemplazado por un paisaje desconocido y desolador. Unos días después de mi regreso, fui al departamento de vehículos motorizados, el DMV, para renovar mi licencia de conducir. Pensé que había llegado temprano, pero ya había una larga fila de gente esperando en un silencio sepulcral. Las sillas estaban todas ocupadas. Había muchos ancianos, algunos de pie, esperando pacientemente. Miré mi reloj varias veces mientras esperaba mi turno. Finalmente, mi número apareció en la pantalla. Me acerqué al mostrador. «Documentos», dijo la funcionaria con voz monótona, sin apartar la vista de su computadora. Le entregué los papeles necesarios, pero me los devolvió al instante. «Falta el formulario B12. No se puede procesar», dijo. Yo juraría que lo había traído, pero al revisar, vi que efectivamente, ese único papel faltaba. «¿Entonces no puedo hacer el trámite hoy?», pregunté. La mujer finalmente levantó la vista.
Puede intentarlo, pero si no presenta todos los documentos antes de la hora de cierre, tendrá que volver otro día. La próxima vez, use el servicio en línea. Solo pude asentir, abrumado por su tono impersonal. Recordé mis visitas a las oficinas gubernamentales en Perú. También me había frustrado con la cantidad de papeles, con las explicaciones confusas y los tiempos de espera eternos. Me había quejado más de una vez. Pero en cada ocasión, el funcionario me explicaba pacientemente, a veces con una amabilidad casi paternal, indicándome los pasos a seguir, contándome un chiste para aligerar la espera. ¿Y ahora? El servicio aquí era eficiente, sí, pero no había ni una pizca de humanidad. Era un servicio de máquina, robótico, reglamentado. Su mirada estaba vacía, sin el menor intento de comprender mi situación. Vi a un hombre mayor, claramente confundido, parado detrás del mostrador, sin saber a dónde ir. Nadie se acercó a preguntarle qué necesitaba. Cuando yo estaba a punto de acercarme para ayudarlo, un guardia de seguridad le señaló una fila desde lejos y le gritó, allá, al final de la cola. Me quedé helado por ese tono, como si estuviera dirigiendo ganado, y me di cuenta de que a mí me habían tratado igual. Había creído que al volver a mi hogar libre, mi alma se sentiría liberada. Pero esa idea comenzaba a tambalearse. La libertad en este país significaba que nadie se metía en tu vida, pero a cambio, nadie te ayudaba. Acababa de darme cuenta de que había un muro invisible de indiferencia que nos separaba a todos. Salí de la oficina y caminé lentamente, mirando el asfalto bajo mis pies. ¿Por qué un simple trámite me había dejado el corazón tan pesado? Me lo pregunté a mí mismo mientras deambulaba sin rumbo por la ciudad. Esta ciudad, mi hogar, antes solía ser más viva. El dueño de la tienda de la esquina que te saludaba por tu nombre, las risas de los niños en el parque, los vecinos que se daban los buenos días. Esas imágenes seguían claras en mi memoria, pero ya no veía nada de eso. Tiendas cerradas, gente caminando en silencio, calles donde nadie se miraba a los ojos al cruzarse. El paisaje que debía ser familiar se sentía insípido, extrañamente frío. Y entonces, me detuve en seco. ¿Qué es la libertad, en realidad? Cuando estaba en Perú, me sentía asfixiado. La cultura de la confianza era demasiado compleja, las reglas sociales invisibles, la necesidad constante de cuidar mis palabras y acciones. Si hacías algo que no gustaba, te ganabas miradas extrañas. Para decir lo que pensabas, tenías que dar 1000 rodeos. Por eso creía que al volver a Estados Unidos podría volver a ser yo mismo. Un entorno donde pudiera decir lo que quería, vivir sin que nadie se metiera en mis asuntos, hacer lo que me diera la gana. Esa, para mí, era la verdadera libertad. Pero ahora que la tenía, esta libertad se sentía terriblemente vacía. Nadie me llamaba la atención. A nadie le importaba. Pero detrás de eso estaba la realidad de que nadie te ayudaba. En Perú, esa confianza y esa costumbre de meterse en todo a veces me resultaba fastidiosa, qué falta. Pero dentro de esa intromisión, existía una cultura de cuidado por el otro. Por ejemplo, el joven que le cedía el asiento a un anciano en el Metropolitano, el desconocido que te gritaba cuidado, carro, en una calle estrecha, o las palabras disculpe si no le explico bien durante un trámite largo y tedioso. Esas cosas no eran una obligación, eran la manifestación normal de la calidez humana, de la preocupación por el otro. Y yo, recién ahora, lo estaba entendiendo. En esta libertad sin interferencias, ni mis palabras ni mis pensamientos llegaban a nadie. Y en esa silenciosa soledad, empecé a recordar con nostalgia la misma asfixia que antes sentía en Perú. Quizás, lo que yo llamaba asfixia era en realidad la prueba de que estaba vivo, de que estaba conectado con alguien. Y solo ahora, al perderla, valoraba esa conexión. Al atardecer, mientras veía a mi madre preparar la cena en la cocina, sentí que las ideas en mi cabeza comenzaban a tomar forma. Su espalda debía ser la misma de hace 5 años, pero ¿por qué se sentía tan lejana? Mientras la observaba cortar las verduras en silencio, me pregunté una y otra vez, ¿realmente he vuelto a casa? La vida en Perú fue dura, sí, pero la soledad que sentía aquí era más profunda, más fría, en otro sentido. Poco después, mientras mi madre ponía los platos en la mesa, tomé una decisión. Mamá, creo que voy a volver a Perú. En el instante en que lo dije, el tiempo pareció detenerse. Mi madre paró en seco, me miró fijamente por un momento, sin decir nada. Y luego, con una voz suave, dijo, si eso es lo que sientes, hijo, entonces esa es la respuesta. Me sorprendió y, al mismo tiempo, sentí un alivio inmenso.
pensé que se opondría. No pude contener las lágrimas calientes que empezaron a brotar de mis ojos. Mi madre me tomó la mano suavemente y dijo, siempre estuve preocupada por ti, por todo lo que te esforzabas allá. Pero no te decía nada porque sabía que tú estabas sintiendo y viviendo cosas que nosotros aquí ni imaginamos. Sus palabras disolvieron el nudo que tenía en la garganta. Yo creía que necesitaba libertad y por eso volví. Pero aquí ya no existía el lugar que yo había idealizado. Y no era culpa de mi familia ni de la ciudad. Simplemente, el tiempo había pasado, y mi corazón había madurado y ahora buscaba otras cosas. Aunque volviera a Perú, seguramente me encontraría con los mismos problemas, pero ahora entendía el significado de esos problemas. Ya no se trataba solo de superarlos, sino del deseo de querer superarlos. Mi madre concluyó, la próxima vez que vayas, ve por ti mismo. Con tus propios sentimientos, no por las expectativas de nadie. Esas palabras encendieron una llama silenciosa en mi corazón. Ahora estaba listo para caminar con mis propias piernas. Quería volver a enfrentar a ese país, y esta vez, encontrar mi propio papel en esa sociedad. Lo deseaba con toda mi alma. En la oscuridad de la noche, acostado solo en la cama de mi habitación, miraba el techo en silencio. Al cerrar los ojos, los recuerdos de días ordinarios en Perú aparecieron uno por uno. La gente haciendo cola ordenadamente para el bus, las palabras permiso y gracias que se escuchaban constantemente, las sonrisas amables de los extraños, los espacios públicos donde todos se trataban con respeto. En ese entonces, pensaba que era lo normal, pero ahora me daba cuenta de cuán cuidadosamente se construía cada una de esas normalidades. Cuando estaba en Perú, me quejaba de que no podía ser yo mismo. Pero ahora sé que ser uno mismo no es solo hacer lo que uno quiere. Se moldea en la convivencia con otros. Al volver a Estados Unidos, tanto el paisaje de la ciudad como las relaciones en mi familia habían cambiado. Esa era la realidad, el paso del tiempo. Y por eso mismo, ahora pensaba que la incomodidad que experimenté en Perú tenía, en realidad, una forma de ternura. Para acortar la distancia entre las personas, existía la amabilidad, la consideración por el otro. De ahí nacían la cortesía social, el respeto mutuo, la armonía. Ahora sentía que esas cosas eran importantes. Y si volvía a Perú, esta vez quería encontrar mi lugar en esa sociedad. Quería ser alguien que no solo recibía ayuda de otros, sino que también podía ser un apoyo para alguien. Claro que no estaba libre de preocupaciones. Las diferencias culturales, la barrera del idioma, el ambiente de trabajo, todo eso volvería a ponerme a prueba. Pero ya no huiría. Porque ahora sabía que la incomodidad y el sufrimiento que sentí tenían un significado. Esa experiencia me convirtió en quien soy hoy. Y si deseaba con toda mi alma volver a enfrentar a ese país, era precisamente porque había superado esos momentos difíciles. Ahora estoy enfrentando la realidad que tengo delante, intentando dar un paso a la vez. La próxima vez que pise tierra peruana, iré con un sentimiento de gratitud y responsabilidad, como un miembro más de la sociedad. Y estaré allí, de pie, en silencio pero firme. La libertad no es no estar atado a nadie. Es el poder de elegir vivir en conexión con alguien. Así lo creo ahora. Y con esa convicción, seguiré adelante. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué es la libertad? La respuesta no está en el sistema de un país o en las diferencias culturales. Quizás, es simplemente sentir en qué lugar tu corazón puede respirar en paz. Nuestro protagonista se cansó de la vida en el extranjero, y al volver a su país, tampoco encontró su lugar. Pero en medio de esa confusión, lo que descubrió fue el valor de vivir conectado a otros. Si alguna vez has tenido una experiencia en la que te has sentido incómodo o has tenido dificultades para vivir, espero que la historia de hoy sea una palabra que abrace silenciosamente tu corazón. Gracias por quedarte hasta el final. Y si este video te conmovió, aunque sea un poco, por favor, suscríbete al canal y dale un me gusta. El sentimiento de todos ustedes de querer